Muy bien, aquí tenemos un invitado muy especial en este momento que también es muy famoso. Es el padre César Augusto Calderón. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Pero ¿sabe lo que más me gusta del padre que es de esta casa, de este sofá? Claro. De este sofá. Oiga, y obviamente aquí vamos a estar conversando un rato, pero ahorita en el camerino estábamos hablando con el padre y sí que tenemos temas para hablar, padre, porque es que todas estas, empezamos precisamente nuestro programa hoy, yo hacía una pequeña reflexión diciendo que es una época en la que hay una parte de nosotros que está muriendo, padre, porque otra están haciendo, y eso es lo que de alguna forma nos quiere decir la religión. ¿Estoy en lo correcto o no? Bueno, es un saludo, ¿no? Los saludo a todos que no los había saludado. Padre. El tema de la religión, como hablábamos ahora en el camerino, sí es como algo, diríamos, delicado de tratar, porque hay muchas corrientes. Ajá. Vamos a mirar que hay corrientes, ahora pues no voy a nombrarlas a todas, pero sí hay diferentes corrientes y cada corriente tiene una ideología o una convicción de Dios. Esta convicción de Dios, según la doctrina, asimismo yo pienso que todo mundo va a manejar su fe, ¿no? Ajá. Entonces si tienes razón, es algo complejo, la verdad. Sí, no, porque finalmente también, pues es muy bonito todo lo que nos han enseñado y la muerte de Jesús y todo, pero es muy chévere también que nosotros podamos interiorizar ese suceso trascendental en la vida de muchos para reflexionar y crecer espiritualmente, ¿o no, padre? Sí, tienes toda la razón. Mira que si lo hablamos desde el cristianismo, nosotros siempre vamos a tomar la figura de Jesús como el Salvador o el Redentor de nuestra vida, de la humanidad, y obviamente nosotros vamos a reflexionar, por ejemplo, en esta semana que nosotros estamos aquí precisamente celebrando ya la Semana Santa, vamos a mirar que la figura de Jesús es totalmente importante, al punto en que lo conmemoramos, y esa conmemoración del Triduo Pascual, que precisamente es lo más importante dentro de la Semana Santa, los tres días de la Semana Santa, con la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pues tiene una trascendencia para toda la humanidad cristiana. Para el otro pueblo no cristiano, y aquí cuando hablamos de cristiano, todas las religiones cristianas, católicos y no católicos, para el otro pueblo no cristiano, pues aún así la figura de Jesús siempre va a generar, va a ser alguien o va a ser algo importante como profeta o como mensajero también, ¿no? Claro. Porque ahí hay que mirar muy bien que desde el inicio de la humanidad, llamémosle Dios, llamémosle totalidad, llamémosle esencia, fuerza activa, uno exactamente, como tenemos muchos términos para llamar a Dios en todas las religiones, pues siempre nosotros vamos a ver que Dios o esa fuerza como que ha mandado mensajeros a través de la historia. Y a través de la historia, la humanidad ha sido testigo de llamémosle de este mensaje que Dios da, ¿cierto? Padre, pero siempre hemos escuchado y sabemos que usted trabaja mucho el tema del exorcismo. ¿Por qué no hablamos un poquito acerca de esto? Porque usted es reconocido en toda Colombia como el sacerdote que hace los exorcismos más complejos o que quizá está siempre metido como en este tipo de temática. ¿Desde cuándo usted está? Porque usted es un hombre joven y se supone que si se ordenó hace ¿cuántos años, padre? Ya vamos para 8 años. Para 8 años usted le dijeron, ¿y usted se va a subespecializar? ¿O cómo es el asunto? Bueno, a ver, les comento, en la entrevista pasada, ¿no? Me acuerdo mucho en el 31 de octubre. Sí, claro. Señor, ¿se acuerda? El año pasado. Sí, señor. Hablábamos sobre el tema de la formación de un exorcista. Por ejemplo, muchos los que son de rito católico romano, van al Vaticano, que son allá donde se preparan. Pero, por ejemplo, ahora estamos observando que hay en diferentes países que están naciendo escuelas sobre exorcistas. En México hay una muy conocida, aquí en Colombia, incluso en Bogotá, hace unos años, se hizo también y se formó una escuela para exorcistas, y así en diferentes lugares de Colombia o del mundo hay diferentes escuelas, por una sencilla razón. La verdad, este tema de lo paranormal ya no es un tabú, ya no es como que me dijeron, sino que ya ahora sí se está comprobando, incluso yo soy testigo
de fenómenos paranormales que a diario suceden. Yo tengo incluso en mis canales de YouTube algunos videos de algunos objetos, por ejemplo en clínicas, en hospitales que se mueven y las cámaras de seguridad captan justamente el momento preciso donde ocurren estos fenómenos paranormales. Y yo he sido testigo propiamente de esto y hay que formarse muy bien porque pues decíamos el día anterior cuando estuve acá que hay momentos donde no podríamos decir que son procesos de exorcismo y procesos paranormales, sino que la gente también, los seres humanos, tenemos la facilidad de usar nuestra mente y nuestra mente nos puede fallar en ocasiones. Claro. Pero sí es necesario la formación y todo. Yo cuando inicié, yo digo que propiamente inicié en el 2011, cuando me tocó un caso precisamente para Semana Santa. Y fue con un obispo, el obispo, estábamos celebrando la Eucaristía con otro sacerdote compañero y se nos acercó una señora y la señora empezó a ser muy directa con nosotros, con groserías, etcétera. Creo que lo comenté la otra vez, pero esa fue la primera vez que yo realmente diríamos como abiertamente pude hacer un exorcismo y fui autorizado. Pero en esto hay mucha tela por donde cortar. Y en Semana Santa se ve mucho también. Así como lo decíamos en los tiempos de Halloween, en Semana Santa también. Eso le iba a preguntar, porque en esa ocasión usted nos dijo, esta es una temporada donde se manejan muchas entidades. Pero entonces, en esta Semana Santa o en ese tiempo de Semana Santa, ¿se maneja igual número de entidades o se maneja igual número de problemáticas así directos al exorcismo? Claro que sí, se maneja de igual manera. Mira que hemos tenido casos de personas que, pues no voy a decirlo aquí abiertamente en cámara para que no digan que el padre les está enseñando, ¿no? Pero sí hemos encontrado, por ejemplo, en algunos lugares rurales, bosques, que hacen rituales, hacen cosas extrañas. Misas negras, como se conocen también. En esto de las misas negras, pues acá en Colombia se generó mucha controversia hace mucho tiempo, hace unos años, por un X lugar donde en este momento pues hay una iglesia X, donde también le hacen culto a Lucifer. Pero pues si nosotros miramos este contexto con el otro que nosotros nos hemos encontrado, podemos encontrar que en Semana Santa, así como los cristianos celebramos nosotros la Semana Santa, que es adorando a Jesús, también se puede decir que se adora al oscuro, al demonio, a Belcebú, como le queramos llamar a la figura demoníaca, ¿no? Padre, ¿cuáles serían esas señales de alerta que indican que tenemos que llamar a un padre especialista en exorcismo? Muy buena pregunta, excelente pregunta, y esta es como el punto clave por el cual llaman las personas a un exorcista. Cuando me llaman a mí para este tema de buscar de pronto, de investigar si realmente una persona está poseída o no, miren que he encontrado casos, por ejemplo, donde se está hablando con una persona, así como estamos hablando nosotros, y la persona puede ir a misa, puede ir si es de pronto de otro grupo religioso, al culto, a la iglesia cristiana, donde sea, van y pueden vivir una vida totalmente normal y no se les manifiesta nada. Entonces empezamos a hacer como una investigación sobre, primero desde el punto de vista psicológico, si la persona tiene alguna patología, si la persona tiene algún trastorno también. Y también tenemos que cerciorarnos mucho del psicólogo o del médico, del psiquiatra. Incluso siempre yo miro las historias clínicas a ver qué patología tiene. Si ahí no hay nada, descartamos y empezamos a investigar ya desde el punto de vista religioso. Por ejemplo, hay personas que estamos hablando normal, no pasa absolutamente nada. Más que todo a veces sucede con jóvenes que de pronto estén en alguna secta diabólica, satánica, aquí en Colombia que hay muchas. Incluso la gente piensa que el que viste de negro es el que anda en una secta diabólica y es mentiras. Las personas que andan en estos lugares visten lo más de normal, visten ropa, mejor dicho, van a misa y de todo. Pasan desapercibidos. Pasan desapercibidos, exactamente. Y hay diferentes grados, ¿no? De élite también, en grupos élites también. Hay sacerdotes que le rinden culto a estas entidades. Sí, señor. Y bueno, la palabra obviamente sacerdote traduce todo aquel que está en un presbiterio. Claro. O sea, todo aquel que preside una ceremonia. Entonces, para que las personas entiendan que la palabra sacerdote
no solamente se le deriva al sacerdote que celebra la misa, al católico. Ok. Y entonces cuando yo he estado en este tema de buscar algunas personas, de investigar si esta persona está poseída o no, empezamos a ver algunos pequeños patrones de conducta, exactamente. Uno de ellos es todo lo religioso, son apáticos a todo lo religioso. Y cuando hablo de lo apático, ¿se acuerdan ustedes de la película El Exorcista, cierto? Sí. Ustedes ven a la muchacha y ustedes ven que le muestran un Cristo y entonces ya de una se transforma. No solamente hablamos de objetos religiosos, también hablamos de oraciones, de personas que están cercas. Por ejemplo, en Cali hace mucho tiempo tuve el caso de una familia que no era católica sino de otra iglesia y llevaron al pastor. Apenas el pastor entró a la casa, de inmediato la cosa se puso oscura, peligrosa, al punto en que al pastor casi la señora que estaba poseída lo estaba ahorcando. Qué bueno. Lo estaba ahorcando. Entonces hay fenómenos muy sobrenaturales que ocurren cuando hay una persona religiosa. Llámese pastor o llámese sacerdote, llámese imán, porque también en las comunidades musulmanas, los rabinos en las comunidades judías, y etcétera, etcétera, también pueden hacer exorcismos. Perfecto. Y se ve muy notorio cuando hay alguien cercano que es religioso. Oiga, padre, yo le quiero preguntar por qué un espíritu, por qué una entidad posee a un ser, pero le voy a pedir un favor. Guárdeme la respuesta un segundito y ustedes quietecitos, que nosotros vamos a un corte de comerciales y ya regresamos con más del Padre. Aquí continuamos con el Padre César Augusto Calderón, reconocido por trabajar en exorcismos, por ayudar a esas personas que tienen problemas y que supuestamente están poseídos por espíritus malignos. Pues el Padre se encarga de ayudar a limpiar a esas personas, ¿se diría así, Padre? Bueno, la palabra limpieza como tal podría usarse, pero también terminaría siendo como algo ambiguo, ¿sí? Porque pues se usan en otros términos también. En este caso sería liberar, Claro. liberar o exorcizar. Ah, ok. Sí, ¿cierto? porque Sí, los es que espíritus que nos aprisionan. Nos pueden aprisionar, Ok. sí. Padre, le exactamente. preguntaba antes de ir Sí. a comerciales, ¿por qué unas personas son susceptibles de ser poseídas? Sí, esa pregunta es extremadamente importante, muy, muy importante, porque hay personas que sí pueden y logran estar poseídas, que es muy poco probable que sea en gran cantidad. Pero sí podemos ver de que hay personas que si quieren y si ellas desean, pueden llegar a ser poseídas. ¿Por qué? Porque el cuerpo nuestro cuerpo es energía, es materia, es esencia. Y aunque nosotros venimos de un ser superior, el cual nos creó y que se supone, aquí ya toca hablar de filosofía, por ejemplo, de Leibniz, que habla de la ausencia del bien y del mal y toda esta cuestión. Y si lo vemos desde el punto de vista evangélico, decimos que la lámpara que está encendida en la mesa nos alumbra y nos irradia, pero que si nos alejamos hay oscuridad. Así también Ok. podemos tomarlo del mal y el bien. Ok. Entonces una persona puede ser poseída si lo quiere y si realmente hace un ritual de llamando al que ya sabemos, ¿cierto? Claro que yo aquí no voy a explicar y decir cómo se hace ni nada, pero sí es algo delicado. Hay muchas personas que piensan que con solo llamar al diablo con eso ya tienen para que él venga. No, eso no es así Pero tan por fácil. ejemplo, las personas que juegan a la tabla Ouija, Sí. y que además es un juego que hacen muchas veces los niños y no saben realmente en qué se están metiendo. Muy bien, exactamente. Mira que este tema de la tabla Ouija, ni siquiera nosotros los que ya estamos experimentados en el tema deberíamos de tocarlo si no sabemos en su totalidad para qué. Claro. El solo hecho de usted estar parado frente a una tabla Ouija, Sí. está el ojo, la puerta, y puede ser con una persona o con dos o con varias. En el momento tal de que la tabla Ouija te contesta, es que contesta. Ay, o sea, padre. tú, no voy a decir cómo ahorita, No, pero no vaya a explica, perdón, coge y usted le dice, le pregunta, usted le pregunta, por ejemplo, cosas sencillas, ¿mi cabello es negro? Y se va, sí, es negro. Yo me llamo tal Carlos, digamos, y yo me llamo César, contesta, no. Entonces, como el juego llama tanto la atención en los muchachos porque es algo sobrenatural, algo que no se tiene explicación, entonces se ahonda más en el tema y quiere buscar, pero el dilema es que en el momento en el cual usted ya le dio permiso a ese ente para que le conteste, él puede estar ahí.
puede estar en el Claro. cuarto, puede estar en el lugar. He tenido muchos casos en colegios donde han jugado en el salón. Y en el salón empieza a haber como una reacción en cadena. Si lo vemos como en el contexto psicológico, se le llamaría una histeria colectiva. Sí. Pero en el tema religioso ya es como una infestación, o sea, Claro. contaminación, algo en cadena que Ay. empieza ahí poco a poco, y al que está más cerca a la tabla Ouija podría poseerlo. El tema de la tabla Ouija tiene mucho de dónde cortar, aunque inicialmente, sin hablar pues de propaganda, fue creado por una compañía que en el momento pensaba que era un juego inofensivo. Pero hay muchas versiones de las tablas Ouijas. Incluso estas tablas Ouija se usan también para preguntar a los muertos, para preguntar, por ejemplo, si yo estoy enfermo o no estoy enfermo. Claro. O sea, hay de dónde cortar con el tema Padre, de la tabla y Ouija. usted no sabe, esos son unos temas que preocupan mucho a las madres de los adolescentes, como también les preocupa el que sus hijos pertenezcan a ciertas sectas satánicas. ¿Cómo hace una mamá común, normal y corriente para detectar que su hijo pertenece a una secta satánica? Siempre es en el cambio de comportamiento, en su cambio de personalidad habitual. La agresividad es uno de los síntomas que acompañan estos trastornos, llamémoslo pues psicológicos o espiritualmente. ¿La apariencia cambia, padre? La apariencia en muchas ocasiones cambia. Como en las películas, algunas pareciera que Hollywood pues maquilla y todo, y la televisión dice, no, esto es Hollywood, esto es para entretener. Pero yo he sido testigo de personas que cambian su apariencia física. Incluso tuve el caso de una colega, una psicóloga, que ella llevó a su hijo a Bogotá, a Cali, es de acá de Bogotá, y el muchacho se contorsionaba, cambiaba su forma, y sus movimientos eran tan bruscos que habitualmente pensaríamos que se fuera a dislocar un hombro. ¿Qué va? La parte de la levitación pareciera que fuera solo ciencia ficción, ¿cierto? Las personas que se alzan, pero llega al punto en que es tanta la fuerza, la energía, que pareciera que esta persona se alzara. Y a veces, por ejemplo, 10, 8, 7 personas van a acoger a esta persona y no pueden, y a veces pareciera que se alzaran. Como yo les decía, tengo muchas evidencias, y al principio a nosotros como sacerdotes nos dicen, siempre guíense por la razón. Siempre la razón, los contextos clínicos, siempre dígale a la persona, no, esto se quita con una oración, con ir a misa, pero es que hay unos términos donde uno ya no le puede decir a las personas, vaya a misa nomás, rece el Padre Nuestro y el 3 Aves Marías. No, a veces esto como que cambia a la persona, la personalidad, y a veces también el entorno, Claro. el entorno familiar también. Padre, Uy, es increíble. Yo a veces siento que estoy poseído por un espíritu fritanguero. Ay, pienso cállate, pienso de la nada muchacho. en chicharrón. Ay, ¿Usted me puede padre. ayudar con eso, padre? Padre, No, sácale mentira, ese padre, espíritu. Padre, haces que- Y el padre. Padre, pero en serio, digamos, si alguien tiene una inquietud, ¿dónde lo puede contactar? O porque seguramente este tema genera preguntas en muchas personas, como decía la doctora, en muchos padres Sí. de familia Sí, de preocupados verdad. por sus hijos. Sí, el tema de la preocupación, pues volviendo al tema de los niños, de los jóvenes, en este tiempo hay que ser muy cuidadoso. Yo atiendo muchos casos de jóvenes, algunos con problemas de suicidios. Ustedes van a decir de pronto, no, eso de los suicidios, eso es psicológico. Pero la verdad, el tema en estos momentos, por ejemplo, hablemos de una ciudad tan importante como Bogotá. En Bogotá a menudo me llaman demasiado por este tema de la depresión. Pareciera que hubiera algo más ajeno a la misma parte psíquica que afecta a las personas. En Va los más jóvenes se ve allá, mucho. de hecho. Exactamente, va mucho más allá. Y en esto uno ve muchachos que están, por ejemplo, de un momento a otro están sanos, y de un momento a otro tienen problemas de adicciones, tienen problemas, pues el de la fritanga no es una adicción, pero por ejemplo, Padre, usted tiene que ver la dimensión de Casi, la casi fritanga. está sí, hay borracho que ver la la línea. dimensión de la fritanga hasta Sí, dónde. sí. Bueno, hay que mirar, sí. Pero miren que ocurre tanto este fenómeno de la depresión, y a veces suele ser, sí, espiritual. Hay problemas ya espirituales muy graves.
Entonces, los papás que llaman o que quieren saber sobre el tema de cómo descubrir si mi hijo está metido en alguna secta. Teléfono, padre, el teléfono suyo. Bueno, sí, yo doy el ¿Ya? número telefónico. Sí. Sí. Dele. 311-778-4946. A ese número siempre yo estoy ahí, ese es mi WhatsApp. Perfecto. Y ahí la gente puede estar conectado conmigo y me comenta pues lo que está sucediendo. Y pues sí tener cuidado, ¿no? Ser cuidadosos. Y más en esta temporada, le digo, la padre, Semana Santa. donde no solamente hay tantos espíritus y como decía Marín, estamos muriendo, algo dentro de nosotros empieza a morir. Entonces aprovechemos todo este momento no solo para nacer de nuevo, sino también para hacer una reflexión profunda. Y la reflexión se la voy a hacer, padre, para que usted aproveche y visite el departamento del Quindío. Si tiene una familia grande, si quieren pasear y disfrutar de los paisajes hermosos de este bello departamento, esta es la oportunidad para hacerlo en Semana Santa. Padre, Vean. muchísimas gracias por Claro. acompañarnos hoy. Un aplauso para el padre. Bravo, por favor. padre. Muchísimas gracias. Y póngale cuidado a la recomendación de la doctora. Oiga esto porque ya sí hay fritanga, ¿oyó? Ok.